Hola inversionista. En este momento vas a realizar el primer tema en tu cuaderno. Recuerda, el tema trata acerca de la estructura de los gráficos de precio. Aquí hablamos acerca del eje X, el eje Y, hablamos del precio de inicio y el precio de cierre, hablamos de entender el concepto de uno a uno, hablamos acerca de una tarea, el precio en forma de línea, temporalidades y estamos haciendo también ejemplos de fractalización. Es importante, por favor, recuerda que debes estudiar el tema primero. Debes ver el video, luego de ver el video vas a ver el contenido, vas a estudiar las imágenes y cuando comprendas la información que está allí, vas a plasmar la información que aprendiste en tu cuaderno. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este momento es realizar un gráfico de precios. Tenemos en el eje horizontal el tiempo. Vamos a colocar aquí periodos. Y en este lugar tenemos precios. De manera ascendente vamos a colocar aquí 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Y de manera horizontal vamos a colocar aquí los periodos. Voy a colocarlo de esta manera, cada 2 centímetros un periodo. Entonces comenzamos desde aquí. Este va a ser el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4 y el periodo 5. También podría ser que yo hubiera comenzado con el 1 aquí. Aquí tendríamos 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4. 4.5 y 5 y 5.5. Con esto quiero recordarte que este es un periodo completo. Este es otro periodo, este es otro periodo, este es otro periodo. Es decir, un periodo también se puede entender como un lapso de tiempo. Un lapso de tiempo que va a tener una duración. Entonces, aquí yo tengo el precio. Vamos a colocar que en el periodo 1 el precio comenzó en 50. Podríamos decir que este es el precio de inicio o el precio de apertura. Luego, en el periodo 2 vamos a decir que el precio de 50 se movió hacia 40. Entonces, hizo este recorrido y llegó aquí a 40. Pero en el periodo 2.5, es decir, a mitad del periodo 2, el precio cayó hasta 20. Entonces pudo haber hecho este movimiento hasta acá. Y yo tengo un movimiento más bajista, un movimiento un poquito más abajo. Luego, en el periodo 3, al cerrar el periodo 3, el precio llegó hasta 10. Entonces, en su movimiento, así. Luego, en el periodo 3, es decir, a mitad de periodo, el precio se fue de manera horizontal. Me hizo este movimiento de manera horizontal. Luego subió hasta el precio 30 y después se movió hasta el precio 60 en el periodo 5. ¿Qué sucedió entonces aquí en nuestro precio? Hubo dos periodos en los que el precio se estuvo moviendo a la baja. El precio se encontraba bajista, se encontraba cayendo durante estos dos periodos. En este lugar, podemos decir que en este periodo se hizo una zona de rango. Aquí en este lugar no hubo movimiento bajista ni hubo movimiento alcista, sino aquí tenemos un movimiento neutro. Tenemos un movimiento que se va de manera horizontal. Es decir, aquí simplemente hubo un movimiento horizontal. Transcurrió el tiempo, fíjate que transcurrió desde 3 hasta 3.5 de manera horizontal, no hubo movimiento bajista ni alcista. Pero luego en el periodo 3.5 hacia el periodo 4 y hubo un movimiento alcista. Y luego el precio continuó en el periodo 4 de manera alcista. Entonces, nuestro precio hizo recorrido dentro de 4 periodos.
Aquí podemos decir que tenemos un precio de apertura, un precio de cierre, un precio de apertura, un precio de cierre, un precio de apertura. Podemos afirmar también aquí que estos son precios altos y aquí tenemos precios bajos. Precios altos y precios bajos. Recuerda que a medida que el precio se mueve hacia arriba, tenemos demanda. El precio me está haciendo un movimiento alcista. Y a medida que el precio se mueve hacia abajo, tenemos oferta. El precio me está haciendo un movimiento bajista. Esto luego lo vamos a interpretar en el siguiente tema mejor. Pero es importante que entiendas que yo tengo un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos y 5 periodos. El quinto periodo todavía no ha transcurrido allí el precio. Pero dentro de estos periodos el precio va a estar oscilando, se va a estar moviendo entre precios altos y precios bajos. Quiero dejarte un recordatorio aquí importante. El petróleo a nivel internacional cotiza en forma de dólares. El oro a nivel internacional cotiza en forma de dólares. El euro cotiza en forma de dólares. Y el Standard & Poor's 500 cotiza en forma de puntos. El movimiento del petróleo o el movimiento del oro o el movimiento del euro o el movimiento del Standard & Poor's serían los movimientos, vienen siendo esta sección de nuestros productos. Entonces, el petróleo es el movimiento, el oro es el movimiento, el euro es el movimiento del precio y el Standard & Poor's es el movimiento del precio. Aparte está la cotización. Entonces, yo te podría decir, la cotización del petróleo, la cotización del oro, la cotización del euro y la cotización del Standard & Poor's. En el lado vertical, en el gráfico del petróleo, vamos a encontrar es al USD. El USD viene siendo el movimiento vertical. USD viene siendo la información que vamos a tener aquí en la vertical. En este caso, el oro cotiza en forma de dólares también, o sea que lo vamos a encontrar aquí en la vertical. El euro cotiza en forma de dólares, también lo encontraríamos aquí en la vertical. Y el Standard & Poor's cotiza en forma de puntos. Recordemos que esto es un índice, o sea, aquí encontraríamos puntos. Es importante que tengas este recordatorio. El precio del petróleo se va a mover en periodos y en ese momento va a estar subiendo y bajando en forma de dólares. El oro va a moverse también en periodos y va a estar subiendo y bajando en forma de dólares. Igual el euro, igual el Standard & Poor's. En Forex a esto se le conoce como cotización y a esta se le conoce como base. La base y la cotización. Lo mismo aplicaría para los otros productos. Esta sería la cotización del oro y esta sería la cotización del petróleo. La cotización del Standard & Poor's viene siendo los puntos. En el caso de ser una acción de empresa sucedería lo mismo. En vez de, por ejemplo, decir petróleo, aquí podría decir Apple. Apple en forma de dólares. También podríamos decir Google en forma de dólares. Y así sucesivamente con todas las empresas. Luego también quiero que entiendas el concepto de la fractalización. ¿Cómo podríamos entender la fractalización fácilmente? Voy a decirte que este movimiento que voy a hacer dentro de este recuadro va a ser un gráfico mensual. El movimiento que estará dentro de este otro recuadro será un gráfico semanal y el movimiento que vamos a registrar dentro de este recuadro será un gráfico diario. Esto lo puedo repetir sucesivamente. Yo aquí podría también dibujar un gráfico de horas. En el gráfico mensual tengo un movimiento bajista. Esto es lo que estamos viendo en un gráfico mensual.
este movimiento, esta última parte, me la voy a llevar hacia este gráfico. Es decir, todo este movimiento que me duró un mes cayendo el precio, voy a tomar la última semana y esa última semana es la que me voy a llevar hacia este otro gráfico. Es decir, como si le estuviera haciendo una ampliación, como si estuviera agrandando este espacio. ¿Qué vamos a encontrar aquí entonces? Vamos a encontrar que hay un movimiento alcista y luego hay un movimiento bajista. Esto es lo que estamos viendo, pero un poco más grande. Y aquí lo estamos ampliando, y lo que estamos haciendo es como una ampliación. Estamos estudiando detalladamente esta última semana y la estamos viendo aquí de otra manera. Luego vamos a repetir el proceso. Y aquí yo tengo un gráfico diario, que también podría ser lo mismo. Fíjate que es similar el movimiento. Tengo un movimiento alcista y luego hay movimiento bajista. Son similares porque estoy entrando cada vez, pero cada vez que estoy entrando hay movimientos similares uno dentro de otro. Eso quisiera también explicar de qué se trata la fractalización. ¿Cuál es la fractalización? Fractalización sería, y así como te enseño en el tema, te estoy diciendo que la fractalización me permite a mí estudiar estas fracciones cada vez más pequeñas, y encontraría que hay patrones, que se repite una forma, que se repite una estructura básica. Por ejemplo, aquí yo podría decir que las temporalidades serían mensual, semanal, diario, 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Al hacer esto te estoy demostrando que estas temporalidades pequeñas están dentro de temporalidades más grandes, y me sucedería esto que te explico aquí en la parte de arriba. Entonces tenemos fractalización, entendemos qué son las bases y las cotizaciones en los gráficos, y entendemos también el movimiento del precio en el gráfico. Vamos a colocarle aquí el título gráfico de precios a esta sección. A esta le podríamos llamar relación base-precio, y a esta le llamaríamos fractalización. Son 3 puntos importantes los que tratamos en este tema. Y recuerda, aquí manejamos la historia y aquí manejamos el tiempo actual. Sería importante anotar que esta es la actualidad y aquí tendríamos la historia. Sería importante tomar esto en cuenta. Tema 1. El gráfico y el precio. Esta sección te la voy a dejar en un espacio en blanco, para que anotes todas las preguntas, anotes las dudas que tengas, cualquier curiosidad, cualquier opinión que quieras ofrecernos al grupo, puedes anotarlas aquí y luego esto la discutiremos. Muchas gracias por tu compañía. Recuerda que aprender también es invertir.